En los últimos años, el uso de las telas africanas a nivel mundial ha aumentado considerablemente y en América Latina no es la excepción. Más del 95% de personas piensan que al hablar de las telas africanas se habla de telas coloridas como esta. Pero son pocos los que conocen realmente el secreto y la historia textil de África. ¿Qué tipos existen? ¿Cuáles son sus símbolos y su significado? En este video hablaremos del origen de las telas conocidas como impresiones de cera, de si son realmente africanas y sobre cuáles son otros textiles que representan la cultura africana. Decir que las impresiones en cera son el único textil africano está muy lejos de la verdad. Lo primero que debemos entender es que África es un continente muy grande. De hecho, es el segundo continente más grande del mundo, después de Asia, formado por 54 países reconocidos internacionalmente. El continente africano es uno de los más diversos del planeta, lo tiene todo. De igual forma, tiene una gran diversidad de telas, tan diversa como la cantidad de países y etnias que tiene. En este mapa podemos visualizar y tener una idea de todos los textiles que existen en el continente, y para entenderlo es conveniente revisar primero las regiones de África según la ONU, es decir, 5 regiones. África del Norte, África Occidental, África Central, África Oriental, África del Sur. Notar bien cuál es la África Occidental, que estaremos mencionando repetidas veces a lo largo del video. Del sinnúmero de textiles en África podemos saber que existen muchos debido a la gran cantidad de tribus que se han destacado y distinguido ellos mismos por su manera de vestir, a través de productos textiles que en su mayoría son fabricados por ellos mismos, porque creen que sus tejidos contienen mucha información que ayuda a la conservación de la cultura africana. En las técnicas utilizadas para su confección está el tejido realizado con telares verticales y horizontales. Está el teñido, que originalmente inician realizándolo con índigo, que da el tono azul. Y está la técnica batik, que es la impresión de cera. Los textiles pueden ser realizados por hombres, mujeres o ambos. En algodón, seda, seda artificial o lana. Los nombres de los tejidos que confeccionan dependen de la región donde son producidos y tienen un significado que fácilmente se puede reconocer según el diseño que lleva, y hay que considerar que todos estos textiles son elaborados principalmente a mano. Cada cultura desarrolla su propia moda distintiva para diferenciar su grupo étnico. Analicemos los textiles que se elaboran mediante las técnicas. Iniciemos el tejido con telares. En primer lugar, hablemos de kente. Es un tejido típico de las tribus Ashanti y Ewe, que están ubicadas en los territorios de Ghana y Togo, en África Occidental. Los tejedores tienen una energía creativa para formar combinaciones de colores y formas espléndidos. El arte de tejer el kente estaba solo permitido a los hombres, que en pequeños telares corredizos tejen los apretados hilos de algodón y seda. Luego se unen las franjas para crear indumentarias para mujeres y hombres. Anteriormente era un tejido usado solo por los líderes. El soboke es un tejido de gran prestigio en la cultura yoruba que se ha utilizado durante siglos en Nigeria. Este textil es conocido por su belleza colorida y significado cultural de la sociedad yoruba. Su uso es acostumbrado en ceremonias y eventos especiales. La técnica se ha transmitido de maestros a principiantes, es decir, aprendices, prevaleciendo así la técnica tradicional y el legado cultural de este textil tan especial. Se realiza en telares con precisión milimétrica. Cada pieza de asoboke es única, ya que los patrones y diseños varían según la creatividad del tejedor. Akwete es un tejido producido a mano por el grupo étnico Igbo, que habita en el sureste de Nigeria. Es un tejido que lleva el mismo nombre de la ciudad. Tejido único producido por mujeres de Akwete. Se dice que se enseña de madres a hijas. No se enseña a nadie que no sea de este territorio, y se usa un telar vertical, es decir, ancho, que produce telas de 1.5 metros de ancho. El telar es construido por los hombres, originalmente con bambú, y más tarde con hierro y madera. Ellos
realizan el telar para ser utilizado por las mujeres. Kikoi es una tela muy apetecida por los turistas. Una tela tradicional de la costa de África Oriental, en Kenia y Tanzania principalmente. Se diseña y produce en telares con hilos del mejor algodón de la región y con tintes ecológicos. El acabado, totalmente artesanal, lo realizan fundamentalmente mujeres, rematándolos con los característicos flecos. La variedad de colores es casi infinita. Hay un kikoi para cada época del año. Hay un kikoi para cada personalidad y para cada ocasión. Cuba es un tejido hecho a mano en un telar con fibra de rafia, que es un hilo de fibra natural que proviene de una especie de palma de África, único en la República del Congo. Destaca por su decoración y complejidad de diseño de su superficie. Los hombres realizan el tejido en telares y cuando la cortan es una tela gruesa, por lo que la machacan en mortero que la ablanda y la prepara para el bordado de su superficie, que es realizado por las mujeres. Shema, el algodón se hilaba y se tejía a mano en telares manuales. El algodón seleccionado se separa y se tiñe del color deseado y luego se teje para crear piezas particulares. El shema es muy popular en Etiopía y lo lleva casi todo el mundo. Se usa en forma de mantas, vestidos o fajas. Ahora, veamos los textiles que se elaboran mediante la técnica del teñido. Iniciemos por Adinkra, que es conocida como la tela de los símbolos. Es un textil de algodón tradicional de los pueblos Ashanti realizado a mano. Tiene estampados con símbolos también llamados Adinkra. Su nombre se debe al soberano de un antiguo reino ubicado en Costa de Marfil, llamado Nana Adinkra, que fue asesinado en una batalla. Esta tela tradicionalmente oscura era señal de luto. Hoy en día también se han adaptado colores más claros para ser utilizados en ceremonias de carácter festivo. Se estampan con grandes sellos de madera y metal. Bogolan o Bogolan Fini, que significa tela de barro, es una técnica de teñido que los artistas de Malí han utilizado durante siglos. Artesanía ancestral hecha a mano con arcilla y tintes naturales en telas de algodón. Los tintes naturales utilizados para pintar provienen de hojas y cortezas de árboles africanos y del barro del río Níger. Se aplica con brocha para más tarde lavar el exceso de la tierra. El sol seca la tela y realza la luminosidad de los colores. Las telas eran pintadas por mujeres que realizaban símbolos que solo ellas conocían. Corogó, elaborado por los cenufo de Costa de Marfil. Proceso de tejido muy parecido al bogolán. Se impregna la tela con una solución vegetal que sirve para que el barro quede bien impregnado. La tela es un lienzo que representa animales, vegetales, personajes enmascarados. Adire es un tipo de tela teñida del suroeste de Nigeria, confeccionada por mujeres de la cultura yoruba, usando una variedad de técnicas. La palabra adire originalmente se deriva de los términos adi, que es igual a atar, y re, que es igual a teñir. Este es un textil diseñado por el método de teñido por reserva de cera, que da lugar a diseños estupendos y deslumbrantes, con gamas de tintes y matices. Kanga, que es una tela impresa de algodón de 1.5 por 1 metro, a menudo con un borde en sus 4 costados y una parte central con diseños distintos a los bordes. Los kangas son muy coloridos, considerados un vehículo de comunicación debido a leyendas impresas. Además existen otros textiles como barcloth, que se realiza a partir de corteza de árbol en Uganda. El Basotho Blanket es un tipo distintivo de manta de lana que suele usarse en el pueblo Soto, en Lesoto y Sudáfrica, al sur del continente africano, y esto debido a su clima frío. Shuka es conocida como la manta africana y la usan los Masái, del este del continente. Aparentemente fue traída por misioneros escoceses durante la era colonial. Muy bien, llegados a este punto hablaremos de la técnica batik. Esta es una técnica de teñido por reserva.
Se usa para colorear tejidos y consiste en aplicar capas de cera sobre las regiones que no se deseen teñir, es decir, conocidas como las zonas de reserva. Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee, lo que permite usar varios colores, logrando con ello una variedad de matices. ¿Y por qué hablamos de esta técnica? Bueno, porque a partir de ella encontramos la respuesta a la pregunta inicial de este video: si las telas con impresiones de cera son realmente africanas. Los textiles llamados wax o wax print aparecieron por primera vez en África a finales del siglo XIX. Wax significa cera en inglés y el origen de este tejido lo encontramos en Java, Indonesia. Allí los artesanos emplean una técnica que data del siglo XI con el nombre de batik. En el siglo XIX, los holandeses luchaban una guerra contra Inglaterra en Java, donde descubrieron la técnica batik y deciden industrializarla para exportarla a dicho territorio y venderle a los indonesios. Pero la singularidad del tejido que adoran en el continente africano fue el resultado de un accidente. Los tejedores holandeses, al adoptar el método indonesio con 2 rodillos, tropezaron con algunos problemas técnicos. No podían retirar toda la cera de los rodillos, por lo que quedaban algunas partes sin teñir, y lo que es peor, al añadir un nuevo color, se mezclaban con el anterior, y en Indonesia esos tejidos no gustaron. Pero en la guerra, los holandeses se llevaron a algunos soldados africanos, específicamente de Ghana, los cuales al volver de la guerra llevaron esas telas que no les habían gustado a los indonesios a Ghana. Los misioneros que estaban en Ghana les reportaron a un comerciante holandés que esas telas que precisamente no le habían gustado a los indonesios fue lo que les encantó a los ganeses. Entonces, así las fábricas holandesas empiezan a establecerse en suelo africano. Hoy en día, la producción del wax print está muy extendida. Estos tejidos son un elemento fundamental de la vida cotidiana, un símbolo de la identidad africana. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos usar las impresiones de cera como telas para representar la cultura africana? Los estampados africanos son muy populares en toda África. A veces también se los llama estampados de cera, de Ankara, Kitenge o Capulana. El problema con los tejidos wax es, en primer lugar, que la tela wax todavía se produce principalmente fuera del continente africano, antes en los Países Bajos y ahora en China. Su uso, en realidad, no aporta a la economía africana. Además, esconde la verdadera cultura múltiple de todo el continente africano y crea esa falsa idea de África como país y no como continente. Difunde una imagen de África colorida, divertida, pero poco refinada. El consejo es comprar los wax print directamente en África y no en Europa o Asia, para repercutir de forma positiva en la economía local. Debido al uso de los tejidos wax, muchas técnicas propias del tejido textil africano han desaparecido. Los diseñadores y diseños son una especie en peligro de extinción. Los estampados de vivos colores fascinan a los africanos y la técnica batik fue adoptada, pero los diseños y símbolos representan la cultura tradicional de África, lo cual son el soporte gráfico del patrimonio cultural de las tribus, y cada motivo y diseño tiene un significado. Espero hayas disfrutado del video. En los próximos veremos detalles de cada uno de los telas que hemos hablado. Ampliaremos el proceso de elaboración y qué significado tienen sus símbolos. Te deseo lo mejor y ya sabes, haz que lo que vistas te defina. Nos vemos en el próximo video.